la predicación que vamos a compartir, degustando los banquetes reales espirituales. Queremos darle la bienvenida a todos los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional a través de Perseveranza en nuestras redes sociales, y esperamos que para ustedes, como para los que estamos acá reunidos, sea de mucha bendición y edificación para todos. Les invito a estar de pie. Vamos a leer el texto sagrado en Mateo 25, 9 al 13. Mateo 25, 9 al 13 nos dice así el texto bíblico. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. A las bodas, a disfrutar de un banquete de bodas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ya llegamos, pero tarde. Mas él, el esposo, respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una de las últimas parábolas que Jesús comparte en su mensaje escatológico de Mateo 24 en el Monte de los Olivos. Oremos. Señor, gracias. Gracias por los presentes acá en Perseveranza, los que van a escuchar esta disertación, esta meditación en las redes sociales. Háblanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos. Que el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. Señor, ayúdanos a crecer un poco más a la estatura de la plenitud de Cristo, para entender tu buena voluntad y honrarte y hacer buenas obras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hay tres momentos donde el texto bíblico es muy claro cuando habla de pan y vino. Y el texto bíblico y el trasfondo hebreo nos dice que el pan y el vino es sinónimo de banquete real, de un banquete real. Y aparece tres veces: una vez con Abraham y Melquisedec, dos veces. Aparece la segunda vez cuando Jesús celebra la Pascua con los discípulos, y la tercera vez sucede cuando Pablo habla sobre la cena del Señor. Permítanme introducir y decir tres cositas. La teología bíblica con respecto a la salvación de nuestras almas por la eternidad relaciona esta realidad comparativamente con el matrimonio y las bodas y el banquete que disfrutamos con nuestro amado novio y esposo. Detrás de la salvación, detrás de la redención, está la comparación matrimonial de cónyuges y lo que se celebra, lo que se come en un banquete de esos, que en este caso es banquete real. Ahora vamos a disfrutar de la cena del Señor, y me encanta cargar ese simbolismo con la teología que le compete. Entonces, el matrimonio, y escúchenme bien, el comedor, lo que nosotros llamamos en nuestra costumbre antioqueña el comedor, que a veces era hasta de 12 puestos, porque nuestros abuelos hacían muchachos de lo lindo. Como no había televisión, solo tenían los ricos algo de televisión a blanco y negro. Eso eran en mesas de 12 puestos, después pasaba a 8 puestos, otros a 6, hasta 4, y hoy no hay donde cenar en casa. Y eso tiene implicaciones muy negativas, porque a duras penas dice que una barra americana, como si uno fuera un gallinazo ahí subido sobre esas sillas, y ahorita vamos a ver lo que eso implica. Por la afirmación teológica anterior, es que la serpiente antigua anhela fervientemente acabar con los matrimonios, acabar con la mesa donde la familia se sentaba a disfrutar de los alimentos, y acabar con cualquier vestigio de esperanza eternal. O sea, desde la antigüedad los aborígenes prendían fuego y de noche se reunían alrededor de la fogata para calentar lo que iban a comer, para escuchar tradición oral, para escuchar las anécdotas, para escuchar la sabiduría de los abuelos, de los bisabuelos a los nietos. Era una cosa hermosísima para rodearse a través de la comida. Nuestra salvación está estrechamente ligada con comida, gústenos o no. Sí, pero es una realidad. Disfrutamos de la Santa Cena cada primer fin de semana del mes, pero parece que hemos perdido o descargado el verdadero significado de la Santa
cena de nuestro Señor, por nuestra religiosidad, legalismo y tradiciones humanas, por encima de los principios bíblicos. Veamos 3 momentos bíblicos del significado de los banquetes reales en la palabra del Señor. Número 1, banquete real según Abraham. Primer banquete real. Génesis 14, 17 al 20 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé. O sea, varios reyes salieron a felicitar a Abraham porque había vencido en esa batalla, que es el valle del rey. Entonces uno de los reyes, que era Melquisedec, y ese rey era rey de Salem. Ojo que esa ciudad Salem es la Jerusalén de hoy. Esa es la Jerusalén de hoy. Y sacerdote del Dios Altísimo. Me llama mucho la atención que era un rey y que era un sacerdote, o sea, doble función. Y salió al encuentro de Abraham, y es el único rey que le ofrece a Abraham pan y vino. Es el único rey de los muchos que estaban ahí, que hicieron unidad para atacar al otro pueblo, que le saca banquete real a Abraham. Pero miren la reacción de Abraham. La reacción de Abraham no es: no, yo soy aquí el chacho de la película, sentémonos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, miren la reacción de Abraham. Y no solo saca pan y vino, sino que Salem, Melquisedec, que es tipo de Jesucristo, le dice que bendijo a Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Imagínese usted a Jesucristo bendiciendo a Abraham. Una cosa impresionante. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Y cuál fue la reacción de Abraham? Se sentó en la mesa a comer esas viandas, a disfrutar de ese pan y de ese vino. No, dice que la reacción de Abraham fue, y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que habían conseguido en la batalla. No pierdan de vista eso. ¿Quién era Melquisedec? Obviamente fue un hombre justo, ya que su nombre significa rey de justicia y rey de paz. Era sacerdote del Dios Altísimo. Reconoció a Dios como creador del cielo y de la tierra. ¿Qué más se sabe sobre Melquisedec? Se han sugerido 4 teorías. Número 1, Melquisedec era un rey respetado en aquella región. Abraham simplemente le estaba mostrando el respeto que se merecía. Número 2, el nombre Melquisedec era el título de todos los reyes de Salem. Número 3, Melquisedec era tipo de Cristo. Según Hebreos 7:3, se dice que algo del Antiguo Testamento es tipo de Cristo cuando están tan relacionados con las cosas que hizo el Señor, que es en sí la lección sobre Cristo. Y número 4, Melquisedec fue una aparición de Cristo preencarnado en cuerpo temporal, para dejarnos una enseñanza impresionante. Pero es que el texto no se puede leer tan a la carrera. ¿Sabe? Estamos frente a qué. El trasfondo de la tradición oral hebrea de este texto bíblico era la guerra y la fidelidad al creador de todas las cosas, Dios mismo. Abraham reacciona a la iniciativa de Melquisedec al ofrecerle un banquete real de pan y vino. Qué maravilla cuando nosotros los creyentes podemos disfrutar de ese simbolismo de un poquito de pan y vino, que está lleno de simbolismo, de bendición, de provisión, de entrega del Altísimo y del Creador en favor de nosotros. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Miren lo que implica lo que hizo Abraham. Cuando Abraham reacciona y dice: y ahora yo, ¿cómo honro a este rey? ¿Cómo honro a este sacerdote? No había otra manera sino entregar el 10% del botín de la guerra como diezmo. ¿Y sabe qué significa ese diezmo? Fue la base, la primera piedra, el primer capital de lo que hoy es Israel. Ojo pues, y no era poco. Abraham no estaba entregando poco, Abraham estaba entregando el capital económico que iba a pasar, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, ¿sí? Eso es, Israel es hoy lo que es por ese diezmo de Abraham. Hasta
¿Hasta dónde puede llegar el diezmo de uno? Me encanta porque perseverancia no tiene un peso ahorrado. Es más, es uno esperando las misericordias de Dios. ¿Pero qué tiene perseverancia? Obra social, obra misionera, obra evangelística, obra de amor, edificación, teología, predicación. Todo eso es lo que hace que podamos proyectarnos. Entonces, no pierdan de vista que Abraham convirtió un botín material y se le devolvió en una bendición que espiritual. El vencedor de la guerra le entregó en acción de fidelidad emuná. Ojo con eso. Fe emuná, fe de fidelidad y gratitud del diezmo de todo el botín de su victoria, y este se convirtió en una bendición espiritual para todas las partes involucradas. Y me faltó escribir ahí, de generación en generación. Tu diezmo hoy, el Señor lo tiene en cuenta mañana y mucho tiempo en el futuro, hasta la tercera y cuarta generación. Y no importa la cantidad, no importa la cantidad. Aquí no estamos hablando de que el Señor bendice más al que da más. No, el Señor bendice un corazón agradecido. ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! Depositó la base, el inicio, la primicia para lo que hoy es Israel. Hoy más que nunca necesitamos banquetes reales, espirituales, para que el reino de los cielos se sostenga. El diezmo de Abraham tuvo un impacto sobre Israel y sobre la iglesia de hoy. Por eso es que Abraham pasa la historia. Segundo ejemplo, banquete real según Jesucristo. Otro texto en la Biblia que nos habla de pan y vino. Y dice Lucas 22, 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánta concupiscencia he tenido por disfrutar con ustedes esta Pascua antes de que padezca. ¿Sí ven cómo lo parafraseé? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado, y la palabra ahí es concupiscencia. Cuánta concupiscencia, yo anhelaba, yo deseaba desesperadamente comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El concepto concupiscencia en la Biblia no es malo, es un fuerte deseo por algo. Lo malo es hacia dónde lo canalizamos nosotros, si hacia la maldad o hacia lo bueno. Por ejemplo, yo mantengo una concupiscencia porque llegue domingo y podamos reunirnos como perseverancia y disfrutar de la camaradería, el compañerismo, el amor ágape y la palabra del Señor. Y sigue diciendo el relato: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ojo, el énfasis de la cena del Señor, si en Abraham era la fe emuná, en Jesucristo es la fe pistis, porque estamos frente a una cena rodeada de doctrina, porque los apóstoles se habían reunido con Jesús para recordar la Pascua, la salida de Egipto de Israel, la liberación. Por eso era esa celebración, y no era pancito y vinito como nosotros ahora, que es poquito. No, eso eran viandas, era una cena con pollo, con cordero, finas hierbas, pan sin levadura, bastante vino. Eran 12 hombres hambrientos que querían comer su Pascua. Sigue diciendo el texto: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Empezó Jesús a meterle, a involucrarle, a cubrir la Pascua religiosa hebrea de nuevos conceptos teológicos. Ahora están ellos escuchando, pero esto no es lo que normalmente hablamos en la Pascua. Jesús les está diciendo: hasta que yo no regrese, hasta que el reino no aparezca, ¿sí? Y sigue diciendo: porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria. Otro elemento teológico:
sienten a la Pascua. De igual manera, después que hubo ¿qué? Cenado. Ahí está en el texto, ahí aparece. Ojo con lo que estamos diciendo. Jesús, ¿cómo oficia la cena? Primero antes de todo, levanta el pan, da gracias por el pan, levanta el vino, da gracias por el vino y comienzan a cenar. Mira el relato de Lucas, que es un médico, historiador. Después que hubieron ¿qué? Cenar. Empezaron a darle perdóname la expresión tan escueta, a la muela. Delicioso, rico, en una fiesta religiosa. Disfrutaron de las diferentes proteínas, ensaladas, frutas, manzanas, uvas, más pan, salsas como lo saben hacer los asiáticos, los árabes, salsas picantes, etcétera, etcétera. Apenas ya terminaron todo, después de que hubo cenado, tomó la copa otra vez, por segunda vez. Tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo ¿qué? Pacto. Yo creo que eso a los discípulos, ¿qué pasó aquí? Si estamos celebrando el pacto con Moisés de haber salido de Egipto. Y Jesús está diciendo, desde ahora en adelante hay un nuevo pacto. Hay una nueva razón para que se reúnan y tomen la cena. ¿En qué? En mi sangre, que por vosotros se queda. Recuerden que en la teología de los apóstoles está la idea de la sangre de un corderito. Mientras los apóstoles estaban tomando la cena, ¿sí? La Pascua, el sumo sacerdote estaba en Jerusalén sacrificando el cordero. Y les dice Jesús: ya no más. Los que los sigan a ustedes y ustedes me siguen a mí, ya no vamos a sacrificar más corderos. Yo soy el cordero que se sacrifica una vez por todas. Y de aquí en adelante, recuerden, porque vamos a perseguir el reino de los cielos. Amén. La Pascua para los apóstoles hasta ahí era un tema muy religioso, y no pierdan de vista esto. Se celebraba una vez al año. Ojo a los amigos que nos ven por las redes sociales. La Pascua era una vez al año. Si a eso vamos, la Santa Cena cristiana se debería de tomar una vez al año en abril. ¿Qué implicaciones tendría eso? Si nosotros tomáramos la cena una vez al año en abril, enseguida, ahí les dejo ese trompo en la uña, enseguida meditamos sobre eso. Los apóstoles tienen en su mente el Cordero, la Pascua, tienen toda una historia atrás, pero Jesús les dice: vamos a cargar esa historia de un nuevo significado, el significado de mi sangre, el significado de mi carne, el significado de la cruz, el significado del reino de los cielos. Por eso se llama un banquete real de fe pistis. El contexto de este banquete real es puramente doctrinal, basado en la teología de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Para poderlo disfrutar, es menester tener una fe doctrinal pistis para apropiarnos de sus bendiciones de forma integral y espiritual. O sea, ya hemos dicho dos cosas. Tomamos la Santa Cena porque somos parte de la fidelidad emuná del reino de los cielos. Ustedes son postes, somos columnas sobre donde se descarga el reino de los cielos, y con tu generosidad integral es que podemos sacar adelante el reino de los cielos. En el caso de Perseveranza, pagar un arriendo del local, del auditorio, viáticos para liderazgo, etcétera, etcétera. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios aceptaba perdonar los pecados si traían animales al sacerdote para que los sacrificara. Cuando se estableció este sistema sacrificial, el acuerdo entre Dios y el hombre se selló con la sangre de animales. Éxodo 24:8. Sin embargo, la sangre de animales no tiene la virtud de limpiar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. El sacrificio de animales se repetía cada día y cada año. Jesús instituyó un nuevo pacto, doctrina sana, fresca, nueva, o acuerdo entre el hombre y Dios. Bajo este nuevo pacto, Jesús moriría en lugar de los pecadores, en lugar de los corderos, como en el caso de la sangre de los animales. Su sangre, porque Él es Dios, limpiaría los pecados de todo aquel que deposita su fe en Cristo, y su sacrificio nunca se
repetiría, pues sería aceptable por toda la eternidad, según Hebreos 9, 23, 28. Los profetas vieron este nuevo pacto futuro que cumpliría el antiguo pacto sacrificial, y Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es un golpe muy interesante. Gracias. Ese es un golpe muy interesante, que Juan, sin recibir la doctrina de los apóstoles ni de Jesús, ya entendía lo que había venido a hacer Jesús entre los hombres. Que Jesús había venido a salvarnos como pecadores, algo extraordinario. Entonces, el segundo banquete real, que es el que Jesucristo propone, es un banquete doctrinal, donde se nos cambió todo el argumento de Pascua hebrea a salvación cristiana, a redención cristiana. Y me llama mucho la atención que la iglesia comenzó a guardar el Domini Dei. La iglesia empezó a congregarse los domingos, que en el calendario romano para su época, el domingo era el lunes para nosotros, el primer día de la semana. Y como Jesús resucitó un domingo, entonces la iglesia comienza, que aquí hay una pregunta que no pude responderla, quedará pendiente. ¿En qué momento de la historia del cristianismo se comienza a celebrar la Santa Cena cada mes? Ahí le dejo a los teólogos inquietos buscar esa respuesta, porque bíblicamente la Pascua se celebraba una vez al año. Entonces existe una posibilidad muy grande que la iglesia primitiva celebrara la Santa Cena en honor y en memoria de Cristo una vez al año. Buen punto. Y la pregunta que tiene esto es: ¿cómo se movía integralmente la iglesia primitiva si había que esperar un año para disfrutar la cena del Señor? No obstante, el texto en Hechos de los Apóstoles nos narra que la iglesia se reunía, pero no nos dice cada cuánto, y vamos a mirar ese tercer banquete. Demos clic, ese tercer banquete, y esto nos va a redondear más el concepto: el banquete real según San Pablo. Si en Abraham tenemos el banquete muná de fidelidad, en Cristo tenemos el banquete pistis doctrinal, en Pablo tenemos el banquete elpis, el banquete de fe esperanzadora hacia el futuro. 1 Corintios 11, 23 al 29 dice Pablo, diciéndole a la iglesia de Corinto y a la iglesia universal: ¿qué fue lo que recibí? ¿Qué fue lo que me enseñaron? ¿Qué fue lo que viví con los hermanos en la iglesia de Jerusalén? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Excelente. Es como si Pablo hubiera estado en esa cena en el aposento alto. Así que tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es muy bonito porque Pablo da a entender de que Jesús comienza la cena con el pan, y al final, al tomar el vino al final, cierra la cena con el vino, después de las viandas o grosuras de alimenticias. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, este es el elemento nuevo que Pablo le introduce al tercer banquete real. Este es el otro elemento nuevo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Ese es el nuevo elemento que no vemos en Abraham, que no vemos en la Santa Cena con Jesucristo, en la Pascua última. Este es el elemento nuevo, el elemento esperanzador. Cristo nos dijo que volvía. Entonces eso es lo que produce la esperanza hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, sin conocimiento, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y comase del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come,
y bebe para sí. Un poquito de trasfondo. El contexto de este banquete real espiritual es la fe esperanzadora de las promesas misericordiosas del Padre en todos nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es esperanza. ¿Qué pasaba en la época de la iglesia primitiva? Por eso es que Pablo dice, por favor, organicen. Se servía un banquete, no tan poquito, pues que lo que tenemos nosotros es ejemplo nomás, un poquito de vino, un poquito de pan. No, eran mesas, era un ágape con todos los juguetes. Y los ricos y los que casi no tenían nada que hacer, llegaban primero y se ponían a comerse todo. Y cuando llegaban los trabajadores del campo, cuando llegaban los más pobres que tenían que trabajar, ya no encontraban prácticamente nada. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia, por favor, el que tenga hambre, coma en la casa. Espérese, hagan la Santa Cena juntos, reúnanse y disfruten. Por ejemplo, ahorita trajimos los buñuelos en nuestro ágape y yo veía a algunos mirando, ¿será que coge el otro buñuelo? No lo cojo, esa vaina nos acompaña desde la antigüedad. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Señor, ¿seré yo Señor o me como el otro buñuelo? No, como dice Pablo, dice, un buñuelo para cada uno, por favor. Entonces, familia, en ese orden de ideas, Pablo les dice, coman en la casa y vengan y cenen en orden, en comunión. Por eso hay algunos enfermos y otros, por estarse atragantando tanto, ya se han muerto. Eso es lo que está explicando Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 11, mucho más adelante. Pablo da instrucciones específicas relacionadas con la forma en que debería celebrarse la Cena del Señor. Número 1, deberíamos participar en la Cena del Señor con una actitud de arrepentimiento porque recordamos que Cristo murió por nuestros pecados. Arrepentimiento, no a que nos juzguen. Es increíble que yo a veces veo un fenómeno en las iglesias y los teólogos, los pastores y los maestros somos los culpables. El primer domingo del mes debiera ser la mejor asistencia al culto y se está convirtiendo en todo lo contrario. La gente no se está congregando, muchos cristianos dejan de congregarse el domingo por miedo a que los juzguen y no con la destreza y la actitud de venir arrepentidos delante de Dios. Porque algunas iglesias han convertido la Santa Cena en un estrado para juzgar a las personas. 2, deberíamos tomar dignamente, con reverencia y respeto, la Santa Cena. 11:27. 3, deberíamos examinarlo a nosotros mismos para ver si tenemos algún pecado sin confesar o alguna actitud de resentimiento. 11:28. Estamos preparados y listos solo cuando creemos en Él y lo amamos. Número 4, con la Santa Cena y los consejos de Pablo, deberíamos considerar a otros, esperando hasta que todos estén presentes y participando en esa Santa Cena en orden y en unidad, según 1 Corintios 11:33. Orden, esperanza, alegría, comunión. Hoy tomamos la Santa Cena una vez al comienzo del mes. ¿Qué pasaría si la tomáramos solo una vez al año? Como la Pascua judía en el mes de abril. ¿Sí tendríamos la suficiente fe esperanzadora de su regreso para disfrutarla en el cielo con Él? Muy interesante. Me preocupa porque a veces las cosas que repetimos demasiado pasan a ser parte del paisaje. A veces pienso que si la Santa Cena la tomáramos una vez al año y fuera un banquete como el de la iglesia primitiva, de pronto tendría más acogida. Y anhelaríamos cuando es abril para tomar la cena, para renovar mi pacto, para recordar que Cristo vuelve. O mi propuesta como teólogo para las iglesias, para los pastores que pueden ver esta disertación es: ¿y por qué no la Santa Cena de abril sea un banquete con todos los juguetes? Allá mismo algunos quieren y que el pollo sea uno apanado y otro así. Para uno escoger, seguro, para uno escoger. Y como perseverancia es un grupito pequeño. Ustedes se imaginan aquí las mesas y disfrutar, ¿verdad?
Eso le daría, porque me parece que la Santa Cena se nos está descargando de significancia, me parece. Entonces, no dejemos de tomarla cada mes, pero sí sería interesante que en abril, que es cuando la celebró Jesús para nuestro mes, sea una vez al año, sea con todo. Por favor, a mi escribiente, tome nota de eso. En abril del otro año hacemos una Santa Cena a lo hebreo, ¿sí? Con todo, con lavada de pies y todo. No, una cosa que nos mueva el piso y que diga, oye, tú, ¿cuántos alaban al Señor? ¿Sabe qué me gusta de esa Santa Cena? Hay un tercer elemento de la Cena del Señor, de esa comida real, de ese pan y vino, que casi nunca lo practicamos. Pues porque tanto Abraham, Melquisedec, Jesús y Pablo no lo mencionan. Pero el trasfondo oral, la tradición oral nos dice que la Santa Cena debe tener hierbas amargas. Una ensalada amarga. ¿Amarga qué? Pero esto es muy chistoso. Yo en otras iglesias lo celebraba de vez en cuando y la gente era feliz cogiendo esa ensalada amarga y picante. ¡Ah, quiero más! Venga, pero es que eso significa el pecado. ¡Quiero más! Pero bueno, se entiende. Las hierbas amargas en la Cena del Señor nos recuerdan que así le sabe nuestro pecado al paladar de nuestro Padre creador. Las hierbas amargas, no solo comer pollito apanado y comer pollo asado, no, también nos toca probar lo picante, lo amargo, lo ácido, lo indeseable, lo fuerte para nuestro paladar, que es el pecado, ese sí. Vamos a concluir y nos vamos preparando para disfrutar la cena aquí en Perseveranza. Banquete real espiritual en Muná. El reino de los cielos necesita hoy más que nunca tu botín material, ser fruto de tu victoria integral en estos tiempos, para cuidar y proteger el pan y el vino que nos recuerda las misericordias del Creador con su creación. ¿Quieres que tomemos esta Santa Cena dentro de un mes? Respalda el reino de los cielos con tu diezmo. Respalda el reino de los cielos con tu ofrenda. Respalda el reino de los cielos con tu provisión. Número 2. Banquete real espiritual, pistis doctrinal. Los apóstoles entendieron claramente el significado doctrinal del nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, ya que empezaron a guardar el Domini Dei para adorar y estudiar las Escrituras, testificando a todos los que llegarían a ser salvos por el Espíritu Santo. Hay que adoctrinarnos en medio de la cena del Señor. No tomarlo por tomarlo. Y por ejemplo, dentro de esto está la pedagogía. Doctrina es pedagogía. Por ejemplo, en este momento tenemos 3 preciosos bebés, niños, unos niños, unas niñas acá con nosotros en Perseveranza. Me encanta como pedagogo que ellos también reciban el pan y el vino, que lo saboreen, que lo prueben, que lo tomen, porque no falta la iglesia legalista que dice, ay no, los niños no pueden, así como dice un legalista, los niños no pueden. ¿Y por qué? Porque no se han bautizado. ¿Y acaso el texto no dice que el reino de los cielos es de los niños? Y que para heredar el reino de los cielos tenemos que ser como niños. Si alguien tiene derecho a tomar la Santa Cena es un niño. Porque en tiempos hebreos, en tiempos de Israel, los niños también participaban de la Pascua. Esos eran los que más participaban. Y eran comiendo y preguntándole a los papás, ¿y por qué la Pascua? ¿Y por qué matamos el corderito? ¿Y por qué este sabor? Y los papás tenían que explicarle a los niños todo lo que pasó en Egipto. Pero este legalismo de nosotros saca que los niños de un momento espiritual tan hermoso. Y por último, banquete real espiritual esperanzador. San Pablo hace mucho énfasis en lo que sería este banquete después del regreso de Jesucristo por su novia y el disfrute de las bodas del Cordero y el inicio de una luna de miel espiritual sin fin con nuestro Redentor. No solo tomamos la cena, sino que recordamos, pensamos en el futuro. Si este pan y este vinito que preparan las hermanas con tanto amor sabe rico, ustedes se imaginan ese banquete en el cielo, después de ese matrimonio real, Cristo y la novia. Yo creo que allá comeremos cosas que nunca habíamos probado de lo deliciosas que son. Y a eso nos está preparando
todos estos 3 banquetes espirituales. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón para tomar de la cena del Señor. Vamos a bajar las luces. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque no es complicada. Los complicados somos nosotros. Gracias por el ejemplo de Melquisedec y Abraham. Una fe que colocó los fundamentos, la primera piedra que colocó, Señor, la base económica para lo que hoy es Israel y lo que hoy es la iglesia cristiana. Gracias. Gracias por Jesús y los apóstoles, porque cargaron de doctrina nueva la Pascua. Ya no una Pascua basada en un corderito de 4 patas, sino una Pascua espiritual basada en la sangre de nuestro Señor y Salvador y Redentor. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy te podemos recordar. Y gracias por Pablo, que nos trae a la memoria que no es solo reunirnos y recordar, sino guardar esa esperanza de que un día va a venir ese novio, nos llevará a las bodas del Cordero y disfrutaremos de esa cena espiritual, de ese banquete mundial que disfrutaremos por la eternidad con Cristo. Seguimos bendiciendo y glorificando tu nombre con todas nuestras fuerzas, Señor, en esta hermosa oportunidad. Y bendecimos a los amigos y amigas que escucharon este tema.